Bien, en esta parte yo te voy a explicar cómo podemos hablar en árabe con confianza, con facilidad y sin caer en algunas confusiones comunes al momento de hablar en árabe. Algunos de mis estudiantes de mis clases en la universidad y también en mis clases online me han manifestado algunas dudas que ellos tienen, y al venir investigando las causas de estas dudas me he dado cuenta que al momento, sobre todo cuando ellos ya chatean o cuando ellos ya hacen también las tareas y quieren responder a unas preguntas y necesitan el porqué de responder, que en inglés que es because. Entonces, esos estudiantes al momento de buscar los traductores online, como Google Translator, por ejemplo, Google Traductor, esos software confunden lo porqué de preguntar con el porqué de responder. El porqué de responder en inglés because y el porqué del interrogativo en inglés why. El Google Traductor, si tú le escribes el porqué de preguntar o el porqué de responder, el Google Traductor siempre da la palabra limada, que es un interrogativo y significa por qué, why. Y al momento de responder a la respuesta, el estudiante suele confundirse y cometer esta confusión común de responder con limada. Limada es un interrogativo y significa ¿por qué? En inglés, why. Y resulta que el estudiante piensa que está escribiendo limada sin el interrogativo, sin el signo, y escribe limada para decir el por qué de because en inglés como para responder. Y resulta que limada es un interrogativo en árabe y requiere el signo de interrogación. Por cierto, el software de traducción como Google Traductor no te lo da. No te da este signo de interrogación y ahí el estudiante puede confundir, como una confusión muy común, respondiendo, escribiendo limada y piense que está diciendo el porqué de responder, que es because en inglés. Y resulta que limada solo sirve como interrogativo y significa por qué, que es una pregunta. En inglés, why. Entonces, ¿cómo evitar o cómo superar esa confusión y no cometerla? Es necesario memorizar que el porqué de responder en árabe es la anna. Y la anna, este es el because en inglés, o sea, el porqué de responder. Y no es limada. Primero, eso tiene que memorizarlo muy bien. El segundo, hay que saber que la anna se adhiera, se pega con los pronombres relativos. Cuando pegamos una y, la anni significa porque yo. Y si pegamos una que como sufijo, que es un pronombre relativo a ente, estamos diciendo la annaka, eso está traducido como porque tú. La annaka. O si estamos anexando la letra hu, al final la annahu, eso, esa letra hu como sufijo es relativo a huwa. Es un pronombre relativo al pronombre personal, huwa, y el pronombre sustituye al nombre o sustituye al pronombre, lo sustituye para decir porque él, porque el amigo, porque el señor, porque mi hermano, porque mi amigo, porque el amigo, porque él. La anno y la anneke, porque tú, y la anni, porque yo. Ejemplo, a la pregunta ¿por qué contento? ¿Por qué contento? ¿Por qué? Podemos colocar tú eres contento porque yo soy contento o porque él es contento. ¿Por qué contento? La respuesta con la anna.
preguntamos, ¿por qué eres contento? Y la respuesta, con la N. Y si voy a decir, porque yo voy a la playa, por ejemplo, o porque yo tengo una fiesta, o porque yo estoy mejorando en mis clases de árabe, entonces es un motivo de felicidad, y para responder la causa o el motivo de esta felicidad podemos decir porque yo, y porque yo en árabe es una sola palabra, aunque en español son dos. Porque yo en árabe es una sola, la anni, en donde el porqué de responder es la anna, y este yo está sustituido aquí con el pronombre relativo a ana, que es y, la letra y, que es el pronombre relativo a ana. Ana se sustituye con el pronombre relativo de letra y, y la anni significa porque yo. La anni mashi al bahr, la anni mashi al bahr, porque voy a la playa. ¿Por qué estás contento? La respuesta, porque voy a la playa. Entonces, aunque en español es casi la misma palabra, porque se responde con porque, pero en árabe este porque se responde con la n. La pregunta de el por qué como interrogativo, en árabe es laish. Si quiere preguntar a una persona por qué contento, va a decir laish sa'id. Laish sa'id. Laish es el interrogativo por qué, y sa'id significa contento. ¿Por qué estás contento? En árabe, laish sa'id. O simplemente por qué contento, aunque en árabe no existe el verbo ser ni estar en presente de indicativo, por lo tanto, estamos diciendo por qué estás contento. En árabe no hay el estás, ni eres. Laish sa'id, el interrogativo y el adjetivo. Y el verbo ser no hay, no existe en presente de indicativo. ¿Por qué contento? Laish sa'id. ¿Por qué contento? La pregunta y la respuesta va a ser ¿por qué yo voy a la playa? El por qué yo, aunque en español son dos palabras, en árabe una sola. لأني ماشي على البحر. لأني ماشي على البحر. Porque yo voy o estoy yendo a la playa. Porque yo estoy yendo a la playa, o porque yo voy a la playa. لأني ماشي على البحر. Pero si la pregunta es sobre él o sobre el tú, entonces vamos a decir, ¿por qué tú estás contento? Ah, porque tú vas a la playa. Porque tú vas a la playa. لأنك ماشي على البحر. Porque tú vas a la playa. Ah, tú estás contento. أنت سعيد لأنك ماشي على البحر. Porque tú vas a la playa. En español son dos palabras, porque tú, pero en árabe es una sola, en donde el porque y el tú se mezclan en una sola palabra, que es la لأنك. Porque tú. Porque tú. Tú. Pronombre relativo. أنت. Porque tú. لأنك ماشي على البحر. لأنك ماشي على البحر. Porque tú vas a la playa, o porque tú estás yendo a la playa. Pero si estamos hablando sobre una tercera persona que no está con nosotros, entonces estamos usando el, huwa, y el pronombre relativo no va a ser ni li ni el que, sino el hu, que es el pronombre relativo a la tercera persona, huwa. Y por lo tanto, si preguntamos por qué él está contento o por qué él está feliz, la respuesta va a ser porque él va a la playa. Y porque él, en árabe no vamos a escribir el él completa huwa, sino sustituimos el pronombre personal huwa con el pronombre relativo, la letra hu. Y por lo tanto, porque él en árabe es una sola palabra, aunque en español son dos, el porque y el él, en árabe es una sola palabra, y da لأنه ماشي على البحر.
porque él va a la playa o porque él está yendo a la playa. Entonces, para evitar caer en estas confusiones comunes, lo primero que tenemos que hacer es saber que hay una diferencia entre el porqué de interrogativo y el porqué de respuesta, de responder. Que el porqué de pregunta de slash, o en árabe formal, clásico, es limada, que es el interrogativo, y el porqué de responder es otra palabra que es la enna. Al saber que la enna es el porqué de responder, y si queremos decir la enna yo, o sea, la enna ana, no se utiliza ana como pronombre, sino como pronombre personal, sino como el relativo, el pronombre relativo. La enna ana en árabe es la enni, y la enna anta en árabe usamos el ka, la ennaka. Y la enna huwa en árabe le damos el sufijo letra hu, la ennahu. Entonces la enni porque yo, la enneke porque tú y la ennahu porque él. Este es el vocabulario que tú tienes que memorizar. Son reglas gramaticales del pronombre personal y el pronombre relativo. Que el pronombre relativo es un sufijo que le agregamos a la palabra en cuestión. En este caso, estamos agregando el pronombre relativo a la palabra la enna. La enna. Bien, si quieres saber más sobre gramática y sobre cómo hablar en árabe de forma fácil,